Vamos a ir al libro de Ageo. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? ¿Cuántos lo tienen? Ageo capítulo 1, la Nueva Traducción Viviente. ¿Sabes? ¿Lo tienen? ¿Amén? ¿O sí? Miren lo que dice. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, rey de Persia, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento, o no ha llegado el tiempo para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? ¿Por qué ustedes viven en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? ¿Se dan cuenta del tiempo al que Dios nos está llamando? Nos está llamando al tiempo de restaurar la casa de Dios. El tiempo de restaurar el tabernáculo de Dios. Todos sabéis, si no lo digo yo, que el tabernáculo se puso en medio del campamento para que la gloria y la presencia de Dios habitasen en medio de su pueblo. O sea que la promesa del tabernáculo es la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. ¿Es grande la promesa? ¿Es grande o no es grande? Ahora, si el tabernáculo está en ruinas, ¿puede estar la presencia? ¿Puede estar la gloria? ¿Puede? Por eso el profeta Ageo decía, ¿acaso es tiempo de que ustedes tengáis casas lujosas y mi casa esté en ruinas? Dice el Señor. Por eso es importante de que tú entiendas que hay que restaurar la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Pero el tabernáculo de Dios en aquel tiempo era hecho con manos de hombres. A diferencia de este tiempo, que el tabernáculo, ¿quién es? Nosotros. En otras palabras, la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿A quién edifica? A la casa, al cuerpo. Es decir, en la medida que tú ames a tus hermanos, en esa misma medida tú estás edificando el tabernáculo y la casa de Dios, para que habite la gloria y la presencia de Dios. Entonces nosotros no podemos estar, sí, yo soy cristiano, pero pienso más en mí mismo que en mi hermano, sabiendo que de esa manera lo que yo estoy haciendo es traer la ruina al templo de Dios. Y nosotros lo que buscamos y necesitamos es que la presencia de Dios venga a nuestras vidas. Porque es la presencia de Dios y no son nuestras fuerzas la que hace que todo cambie y todo sea transformado. Si los apóstoles podían ir y predicar el evangelio y que la gente se convirtiese, se sanasen, se liberasen o resucitasen, era porque Dios los estaba acompañando. Su presencia estaba con ellos. Eso es lo que le dijo Nicodemo a Jesús. Le dijo, maestro, dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Fijaos. Entonces hay una señal evidente de que Dios está con nosotros cuando nosotros estamos fluyendo en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad para este tiempo? Y ojo que lo que yo estoy diciendo va a marcar un antes y un después en la vida de esta iglesia. Os voy a decir algo, todo aquel que no esté de acuerdo con lo que estoy soltando, con lo que Dios está diciendo, Dios va a decir, el que no da fruto lo voy a tener que sacar. Porque Dios va a hacer su voluntad.
Él no va a esperar a que nosotros nos pongamos de acuerdo. Él no va a esperar a que nosotros decidamos hacerlo. Él hoy está hablando para que hoy tomemos una decisión para que Él pueda obrar lo que Él ya quiere hacer y que Él ya ha planeado. Solamente con el que quiera. El que decida decir yo más tarde, dice, pues te vas a perder la bendición. Te la vas a perder. Porque esa actitud es la que tenía el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. No querían saber nada de la presencia de Dios. Por eso Dios tuvo que sacar el tabernáculo y ponerlo fuera del campamento. Por eso es serio lo que estoy diciendo. Por eso la clave para que nosotros podamos edificar el templo de Cristo es que pongamos el amor de Dios en marcha en nuestras vidas. De que nos amemos unos a otros. Pero yo quiero decirte algo. Cuando Pablo habla acerca del amor, en 1 Corintios 13, la primera cualidad o la primera característica que Pablo saca acerca del amor es que el amor es sufrido. El amor es sufrido. Porque cuando nosotros miramos el amor de Dios, lo primero que pensamos son en purpurina, en cosas así, ¿sabes? No es por decir, no lo he dicho por decir. Pensamos en cosas bonitas, en cosas, el amor, no sé qué. Pero realmente lo primero que dijo Pablo no era que el amor era bonito, que lo es, sino que era sufrido. Y que por causa del amor sufriremos. Por eso hemos puesto este vídeo. Por causa del amor vamos a sufrir. En otras palabras, otras versiones, en vez de decir la palabra sufrimiento, ¿sabes qué palabra dice? El amor es paciente. El amor es paciente. Por eso nosotros tenemos que armarnos de paciencia. ¿Por qué? Porque es la paciencia la que nos ayuda a resistir la prueba. Porque te va a tocar amar a un hermano que dijese, Señor, ¿por qué me has dado este hermano? Señor, ¿por qué lo has puesto a mi lado? Señor, ¿por qué? ¿Sabes? Lo ha traído el diablo y el Señor dice, no, te lo he puesto yo. Para moldearte, para tratarte, para que veas lo que realmente hay en tu corazón. Que por un lado tú dices, amén, gloria a Dios, pero después te encuentras con ese hermano y sale otra cosa. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que evidencia. Eso es lo que realmente hay en el corazón de esa persona. Pero Dios no lo hace para humillarnos, sino para corregirnos, para levantarnos, para edificarnos. Porque Dios ha prometido que su gloria va a estar en medio nuestro. Y yo digo que esa promesa es muy grande, ¿eh? La presencia y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Por eso tenemos que trabajar para que eso ocurra. Tenemos que dejar que el Señor obre en nuestras vidas. ¿Sabéis de qué manera se hacía el tabernáculo? Dice que se empezaba desde dentro hacia afuera. Se empezaba desde el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio y después todo lo que lo rodea. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que Él trabaja con nosotros de la misma manera, desde dentro hacia afuera. Por eso te pone ese hermanito, esa hermanita, que de repente empieza a sacar lo que hay dentro. Porque lo que se ve fuera, los hermanos dicen, wow, cómo predica ese, wow, cómo canta ese, wow, esto, guay, lo otro, y de repente se encuentra en esa situación y ya no es tan guay, ¿sabes? Ya este se ha transformado, ¿sabes? Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo trate con nosotros desde dentro hacia afuera. Desde dentro hacia afuera. Para que el templo de Dios vaya siendo edificado. Mira, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 1. Nueva traducción viviente, ¿vale? También estoy. ¿Se está entendiendo? Miren lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4, 1 en adelante. Dice, por lo tanto, yo, está hablando Pablo, dice, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Hemos sido llamados. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados. Y como hemos sido llamados, tenemos que ejercer ese llamamiento. Y ahora verán por qué. Dice, versículo 2, sean siempre humildes y amables. Y ahora escucha esto, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Ojo, ¿qué es lo que nos pide la palabra de Dios? ¿Qué nos pide su palabra? Que seamos pacientes unos con otros
y que toleremos, dice. ¿Qué significa la palabra tolerar? Significa resistir, soportar. Lo que me ha dicho ha sido una injusticia, lo que me ha dicho está fuera de lugar, pero Dios me llama a soportar, a tolerar. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Cuando nosotros empezamos a cambiar esa actitud, a lo mejor no nos damos cuenta, pero estamos edificando el templo. Y cada vez se va acabando, se va perfeccionando, y va a decir un día el Señor, dice, yo quiero estar en medio de este pueblo. Yo quiero estar en medio de mi iglesia. Desgraciadamente tenemos el nombre, pero muchos tienen el nombre, pero no tienen la presencia. Y eso sí que es triste. Tener el nombre de templo de Dios, tener el nombre de la gloria y la presencia de Dios, y no tener la presencia de Dios, ni la gloria de Dios. Y nos llamamos ser cristianos ahí fuera, pero la presencia de Dios no viene con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro tabernáculo está en ruina. ¿Por qué? Porque no amamos a nuestros hermanos. Porque no tenemos la paciencia que Dios nos pide que debemos tener. Por eso, si hoy te falta a ti paciencia, pídela al Señor. Pídela al Señor, porque Dios nos llamó a sufrir. Pero también dijo que los que sufriésemos con Él también participaremos de su gloria. Así que la promesa es grande de parte de Dios. Amén. Versículo 3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Dios nos pide unidad. ¿Puede estar el cuerpo dividido? ¿El templo de Dios puede estar dividido? Dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive en medio de todos. Es el versículo que tú dijiste, ¿no? Sobre todos, esto es lo que predicó mi madre el jueves, sobre todos, en todos y con todos. ¿Es grande esa promesa? Es muy grande. Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. Yo tengo un don de parte de Dios. Yo tengo un don de parte de Dios. Uno o dos o varios. Dice, un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Ahora dice, fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ojo, Él ascendió a fin de llenar toda la totalidad del universo con su presencia. No el planeta Tierra, el universo, con su presencia. ¿Cómo nosotros vamos a estar sin su presencia entonces? Por eso Pablo está diciendo, cuiden la unidad del Espíritu, cuiden el cuerpo de Cristo. Ahora, mire, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Dios quiere hacernos maduros. Y te voy a decir algo, la madurez no depende de cuánto tú te hayas leído la Biblia, cuánto tú conozcas de la Biblia, sino cuánto tú conoces a Dios, a tu Creador, a tu Padre. Dice, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. ¿Vuelve otra vez a hablar el amor?
hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, nuevamente dice que por medio del amor nosotros tomamos el crecimiento que Dios quiere. Por eso tú no te puedes olvidar de amar a tu hermano. Da igual cuál sea la situación, da igual cuál sea el momento, tú tienes que manifestar ese amor, que es el que edifica el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Y mira, y quiero que prestes atención a este versículo 16, que es el último que voy a leer aquí. Dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, dice, y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Es decir, que cuando tú cumples la función para la cual Dios te ha llamado dentro de su cuerpo, tú estás haciendo que el resto del cuerpo crezca también. Por eso es importante la labor que Dios te ha dado a ti, al igual que la que Dios me ha dado a mí. Porque lo que yo estoy hablando ahora, yo sé que aunque no suene, no es la palabra que a lo mejor quisieseis oír, que a lo mejor una palabra más bonita, una palabra que nos anime un poco más de otra manera, yo sé que esta es la palabra que Dios quiere que yo hable hoy. Y sé que esta palabra, aunque suene más dura, edifica el cuerpo. Porque a mí no me interesa que vosotros me escuchéis y digáis, ay, qué bien predicas, Elías. Eso no te va a edificar. Pero sí te va a edificar que yo te dé una palabra de parte de Dios y que esa palabra penetre hasta lo profundo de tu ser. Y que sí te edifica. Por eso sé que el don que Dios me ha dado a mí, Señor, ayúdame a usarlo bien. Porque sé que usándolo bien voy a edificar a tu cuerpo, pero usándolo mal sé que voy a perjudicar a tu cuerpo. Por eso medita bien en lo que Dios te ha dado responsabilidad, porque de esa manera tú estás demostrando amor por tus hermanos, cuando tú pones tu don en funcionamiento. Por eso yo sé que hoy el Señor va a desatar los dones que se han quedado dormidos, que Dios los ha puesto no para hacerte grande a ti, sino para beneficiar y edificar a la persona que tienes al lado. Para eso es el don que Dios te da. Por eso toma de tu don, toma la palabra que Dios ya te habló y dice, Señor, yo creo esta palabra. Tú me dijiste que iba a sanar enfermos, yo voy a ir y voy a imponer las manos. Tú me dijiste que iba a profetizar, yo voy a hablar y voy a abrir la boca, Señor. Porque tú vas a poner la palabra en mi boca. Y el don de Dios se va a activar en tu vida. El don de Dios se va a activar en tu vida. Y vas a ser una bendición para el cuerpo de Cristo. Vas a ser una bendición para el cuerpo de Cristo. Por eso seamos pacientes. Aunque el hermano de al lado a veces nos toque donde más nos duele. Amén. Seamos pacientes los unos con los otros. Ahora fijaos que Pablo tuvo que amonestar a la iglesia de Corinto, porque no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo, discerniendo el cuerpo de Cristo. Amén. No lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque tomaban la mesa del Señor y ellos cenaban juntos. Y dice que unos se quedaban con hambre, mientras que otros se saciaban mucho. Porque había gente que tenía más dinero y otros que tenían menos. Entonces, de esa manera, ellos estaban deshonrando al resto del cuerpo, a aquellos que no se podían saciar. Y la palabra dice que cuando el pueblo de Israel salió a por el maná, dice que el que recogió mucho no le sobró y el que recogió poco no le faltó. ¿Por qué? Porque unos compartían con otros. Y esa es la palabra que Pablo trae a la iglesia de Corinto. Dice, vosotros tenéis que discernir el cuerpo de Cristo. Porque cada vez que coméis la copa y coméis el pan, dice, sin discernir el cuerpo, juicio comen y beben para sí. Por eso el verdadero ayuno, como dice Isaías, no es aquel que deja de comer, porque sí, sino es aquel que deja de comer o deja de comer menos para que otro que no tiene pueda comer también.
Y por eso dice la palabra que no son las palabras las que demuestran el amor, son los hechos, lo que Dios quiere de nosotros. Por eso discernamos el cuerpo de Cristo, porque en ello vamos a tener la bendición de la presencia y la gloria de Dios. Yo cuando yo digo presencia y gloria de Dios, en mí se conmueve algo. Digo, Señor, gracias. Gracias porque la promesa es grande. Es muy grande. Para que el salmista diga que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, no lo dijo para adornar el salmo. Lo dijo porque él había experimentado la presencia de Dios. Y sabía lo que era poder perder la presencia de Dios y cómo sentirse luego de perderla. Digo, Señor, yo quiero sentir lo mismo, Señor. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Por eso voy a utilizar mi don para que tú puedas crecer. Voy a utilizar mi don para que tú puedas crecer. A lo largo de todo el tiempo que Dios me ha llevado usando y yo tener que predicar aquí, yo he tenido que aprender a humillarme delante de la presencia de Dios. Porque os digo la verdad, cuando uno predica y Dios lo usa, uno corre el riesgo de decir, wow, qué bien predico. ¿Sí? Uno lo puede decir, wow, qué bien lo hago, ¿sabes? Dios me está convirtiendo en un súper ungido. Sin embargo, eso es lo que al final lleva a la ruina, a la persona y al lugar donde está ministrando. Porque no debemos hablar conforme, o sea, como dice el apóstol Pablo, dice, así como se nos confió el Evangelio, dice, porque Dios prueba nuestros corazones de que nosotros no predicamos para agradar a los hombres, dice, sino para agradar a Dios que prueba nuestros corazones. Por eso yo no estoy aquí para agradarles el oído, estoy aquí para edificarlos. Para edificarlos y que Dios pruebe mi corazón. Porque en este mismo momento Dios está probando mi corazón. Al igual que en el momento que tú estás desarrollando tu don, Dios está probando tu corazón. A ver si lo vas a hacer para agradar al hombre o para agradar a Dios. Así que amémonos unos a otros como Dios quiere que lo hagamos. Amén. 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 Vamos a volver al libro de Ageo, porque quiero hablarles de una consecuencia positiva que tiene el edificar el templo de Dios. Y vaya a ver, esto es bastante importante porque Dios me lo ha confirmado, ¿eh? No es algo que se me ha venido, no, se me vino y Dios confirmó luego. Y ahora lo voy a decir por qué. Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, un momentito. Versículo 10. En adelante. Dice así la palabra de Dios. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, esto fue unos meses después de lo primero que el profeta Ageo proclamó, de restaurar el templo de Dios. Dice, el 18 de diciembre del segundo año del reino del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron, no. Luego Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Y dice, sí. Y se contestaron los sacerdotes. Y ahora escucha este versículo. Entonces Ageo respondió, asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren, y después dice, miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Ahora fijaos, el profeta Ageo está describiendo la situación que el pueblo de Israel tenía antes de que el profeta Ageo anunciase de que debían reedificar el templo. Y era que todo lo que ofrecían a Dios era impuro.
a causa de su pecado. En otras palabras, cuando nosotros tenemos el templo de Dios derribado, nosotros no podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios como a Él le agrada. Y cuando yo estaba leyendo esto, el Señor viene y me habla y dice, yo quiero restaurar la adoración en este lugar. Así me lo dijo, yo quiero restaurar la adoración en este lugar. Y yo no puedo recibir una adoración de un pueblo que tiene mi casa en ruinas. Y se preocupan por sus propias cosas. Y se olvidan de las mías, dice el Señor. Por eso yo quiero restaurar la adoración. Por eso el reedificar el templo de Dios provoca que la adoración sea restaurada. Y que todo lo que le ofrezcamos al Señor sea algo santo y puro a sus ojos. ¿Y saben qué? ¿Sabe cuándo Dios me estaba diciendo eso? Ayer. Ayer en la reunión de jóvenes yo estaba allí en una silla de atrás de rodillas. Y Dios me dice, yo quiero restaurar la adoración. Pero ¿sabes lo que me pasa? De repente el Espíritu vuelve a hablarme y me dice, ve allí y léelo allí. Y cuando miro y pone allí en la cuarta hoja, yo voy a restaurar la adoración este año. Y yo digo, Señor, está ahí, me lo acabas de decir y voy para allá y está allí puesto. Eso que nosotros proclamamos el 31 de diciembre del año pasado para este nuevo año, está ahí. Eso significa que Dios no miente y que Dios quiere hacer lo que Él cumplió. Pero lo vuelvo a decir lo mismo. Si tú no quieres que Dios lo haga contigo, Dios te va a respetar. Pero te lo voy a aconsejar, no te lo pierdas. No te lo pierdas porque se va a proclamar y se va a levantar una adoración desde este lugar que va a conmover no solamente este pueblo ni esta ciudad, sino todo este país se va a conmover. Todo este país se va a conmover. ¿Por qué? Porque va a fluir de aquí un avivamiento. Ojo, vamos a encender un fuego provocado por la adoración a Dios, que la gente, ¿qué decían antes? Dice, no quiero escuchar esa música. Ahora van a decir, yo quiero esa música. Esa música desprende algo que me está cautivando. Esa música desprende algo que me está liberando. Porque eso es lo que hacía David cuando tocaba el arpa delante de Saúl. Tocaba el arpa y dice que el espíritu que Saúl tenía, que lo atormentaba, se iba. Y Saúl sentía alivio. ¿Quieres que pase eso? ¿Quieres que pase eso? Eso solo puede pasar cuando la adoración sea restaurada. Cuando la adoración sea restaurada. Por eso también dice la palabra, dice, yo reedificaré el tabernáculo de David, dice la palabra de Dios. Hablando, fíjate, el tabernáculo, el templo de Dios, y hablando de David como adorador que es. Por eso prepárate. Y con esto no estoy diciendo que tú vas a subir aquí a tocar o a cantar. Te estoy diciendo que tu vida va a ser un ejemplo de adoración, que tú vas a cantar algo, cuando estés por la calle vas a cantar algo, en cualquier momento espontáneamente, y la gente que te escuche va a decir, ¿qué tienes? ¿Sabes? Vas a desprender una fragancia, vas a desprender un aroma, porque tú has decidido ponerte en las manos del Señor para restaurar la adoración en este lugar. Amén. Por eso, ¿sabes lo que significa adoración según la Real Academia? Significa amar extremadamente. Eso significa adoración. Es un amor extremo, un amor que va más allá, que no se conforma con lo normal. Y ahora te voy a decir una pregunta. Si tú no amas a tus hermanos, que eso implica edificar el templo de Dios, ¿cómo vas a amar a Dios extremadamente? Que no lo ves. Y si ves a tu hermano. Por eso, si tú sientes en tu corazón que necesitas perdonar, hazlo. ¿Que duele? Sí, que duele. Dice, pero ese dolor es solamente momentáneo. Después vas a sentir un alivio y un consuelo de parte de Dios que no te puedes imaginar. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Versículo 3. Antes de leer esto yo quiero decir algo. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y yo sé que tú sabes esto, pero acuérdate de lo que dijo Jesús. Dijo, la hora viene y ahora es. ¿Es el tiempo? Es el tiempo. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estabas haciendo esto
¿O estabas haciendo otras cosas para Dios? Porque la hora de este tiempo es la de los adoradores, de los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Por eso esa adoración en espíritu y en verdad va a fluir a través de todo lo que hemos hablado esta mañana. ¿Quieres ser un adorador? ¿Quieres que de ti fluya una adoración? Aunque cantes mal. Aunque cantes mal, vas a escuchar, la gente te va a escuchar y va a decir, es que no es tu voz, es la unción que desprendes cuando cantas. Yo aquí conté una vez un testimonio que leí en un libro y era que estaban en un congreso y de repente, no sé si era una mujer o un hombre, estaban cantando y el hombre cantaba espectacular. Tú lo escuchabas y decías, ¡buh! Madre mía, cómo canta, una canción cristiana, ¿sabes? En una reunión. Y de repente, cuando termina de cantar, todo el mundo empieza a aplaudir. Dice, qué canción más grande, ¿sabes? Después, en ese mismo lugar, y no arriba, sino en un asiento, había una mujer mayor que no cantaba tan bien como la persona que estaba cantando ahí arriba, pero empezó a cantar. ¿Y sabes lo que pasó? Que la gente también aplaudió, pero no por la voz de esta mujer, sino por la unción que desprendía. En otras palabras, los primeros que aplaudieron al hombre. Los segundos que aplaudieron a Dios. Yo digo, Señor, yo quiero que si alguien aplauda cuando yo hago algo, sea por ti. Y no sea por lo que yo lo hago, de bien. Por eso dice, Señor, mía es la gloria y yo no la doy a ningún otro, dice. No toquemos la gloria de Dios. Amén. Porque la adoración solo es para Él. Solo es para Él. Ahora, y con esto quiero cerrar y terminar. Mira lo que dice la palabra. Esto es hablando acerca de pasar sufrimiento, porque ya hemos visto todo el recorrido, ¿no? ¿Se ha entendido, no? Y sabemos que nuestra actitud principal, ¿cuál debe ser? La de ser pacientes y sufrir por amor. Pero yo te voy a dejar algo para que te animes un poco más, ¿sabes? Para que veas la promesa que también Dios tiene para los que sufren. Dice, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Ojo, ¿qué es nuestro Padre? Fuente de todo consuelo. Ahora dice, Él nos consuela en nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Yo creo que tú entiendes algo. ¿Vas a decidir sufrir por Cristo? Porque empezar a cumplir sus mandamientos, que es amarnos unos a otros, te lo aseguro, vas a tener persecución. Te van a criticar, te van a decir otras cosas, muchas cosas. Pero si tú decides hacer eso, Dios te va a llenar de consuelo. Y al mismo tiempo tú estarás capacitado para llenar a otros de consuelo, dice la palabra de Dios. ¿Quieres ser ese? Dice, cuando otros pasen... No, eso ya lo leí. Sí. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. O sea que el que sufra un poquito, tendrá un poquito de consuelo. Pero el que sufra mucho, tendrá mucho consuelo. Dice, aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. ¿Cuándo podremos soportar con paciencia los sufrimientos de Cristo? Cuando tenemos acceso a su consuelo. Por eso no hay excusa. No hay excusa. Dice 7. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amén. Hace tiempo el Señor me habló con este versículo y me dijo, Elías, yo soy el que te consuela. O sea, yo tengo fuente de todo consuelo. Pero, ¿a quién Jesús llamó consolador? Al Espíritu Santo. En otras palabras, mayor relación tendremos con el Espíritu Santo
cuando aceptamos sufrir por causa de Cristo. Porque ¿qué va a hacer el Espíritu Santo si tú no tienes necesidad de consuelo? ¿Podrá realizar la función de consolador? ¿Para qué? Tú no te hace falta, porque tú decidiste conformarte en el lugar en el que tú estabas. Pero si decides salir de tu zona de confort, acuérdate, ¿vas a recibir persecución? Sí. ¿Pero vas a tener a alguien contigo que te va a ayudar a soportarlo? También. Y la verdad, yo prefiero, meditando esto, yo prefiero estar con Cristo y perseguido que estando sin ser perseguido y tener la presencia de Dios muy lejos de mí. Muy lejos de mí. Por eso acordarse de lo que hizo Moisés. Él dio un paso de fe, dejó todo lo que tenía en Egipto para sufrir, porque dice que consideraba como mayor valor el sufrir por causa de Cristo. Ojo, consideraba como mayor valor sufrir por causa de Cristo que todos los tesoros que él tenía materialmente. Y después vemos lo que pasó con Moisés, que vio a Dios cara a cara. Y le dijo, Señor, si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y qué le dijo Dios? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Digo, Señor, yo quiero que tú me digas eso a mí también. Se lo dijiste a Moisés, dímelo a mí también. Amén. Amén. Entonces vamos a ser pacientes. Vamos a soportar con paciencia. ¿Es grande la promesa? Yo solamente os recuerdo lo que vimos antes de empezar la predicación. Ese hombre dio la vida, literalmente. Nosotros en este país no tenemos ese problema, pero es que no somos a veces ni capaces de soportar vituperios por causa de Cristo. Y sin embargo este hombre, no su vida, pues yo creo que le dolió más la vida de sus hijos y la de su mujer que la suya propia. Porque cuando alguien tiene amor, se desprende de todo lo que es él y ama a los demás. Por eso yo creo que lo que más le dolió a él fue sus hijos y su mujer, más que su propia vida. Pero gloria a Dios lo que pasó después. Gloria a Dios lo que pasó después. Y si queremos ver cosas como las que se ven ahí, despojémonos de lo que nosotros somos y vayamos en pos de Cristo. Tome cada uno su cruz cada día y sígale. No hoy, ya está. Dice la Biblia, cada día. Pablo dice, ciertamente yo cada día muero, dice Pablo. O sea que todos los días tenemos que estar muriendo a nuestra vieja naturaleza. Porque mientras nuestra vieja naturaleza esté viva, te voy a decir algo, el amor de Dios hacia tus hermanos no va a ser tan sincero como debe ser. Solamente el amor que fluye a través del Espíritu, ese es el amor verdadero que Dios quiere que tengamos unos con otros. Por eso tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, dice Pablo. Por eso hoy, lo que tú tienes que tomar hoy es una decisión. Puede ser la decisión de decir, Señor, voy a ir siguiendo lo que tú ya me diste un día, gloria a Dios. O, Señor, hoy me determino a hacer lo que antes no hice. Pero que debes tomar una decisión, la debes tomar. Porque te digo algo, es la presencia de Dios. Es la gloria de Dios en medio de nosotros. Y yo la quiero, Y yo la quiero. Que dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Dice que cuando haya una, vende todo lo que tiene para comprarla. ¿Estás dispuesto tú a despojarte de todo para obtener la presencia de Dios? ¿Para obtener la gloria de Dios? ¿Estás dispuesto a despojarte? Amén. Pues yo te voy a pedir que te pongas de pie.